¿Qué tal? No le escucho, no le escucho. No le escucho, déjeme ver. Hola, hola. ¿Me escucha? Yo no le escucho. No, no le escucho. ¿Usted me escucha a mí? Hola, hola, probando audio. Hola, ¿me escucha ahora sí, doctor Edgar? Yo no lo escucho a usted. Y se ve que sí tiene prendido su audio, pero algo debe estar pasando ahí. A ver. Ah, ahora sí, ya lo escuché. ¿Ya me escucha mejor? Perfectamente ya. Perfecto. Usted a mí también, ¿verdad? Sí, deje nomás Ah, abrir un poquito esto. ajá. Ahora sí, ahora sí ya lo escucho muy bien y usted también, ¿verdad? Sí, claro que sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere que veamos su presentación? Sí, ¿ya me puede compartir la pantalla? Sí, ya usted puede compartir, ya está como Ah, coanfitrión. Puede compartirla perfecto. ya.
¿Ya la ve bien? Sí, ahora sí abro la completa en modo de presentación. Sí. A ver dónde está. En la parte de abajo del lado derecho. Sí, es que estoy buscándola porque no encuentro en dónde. A ver, a ver, este es. Déjame ver. Mm, a ver. Ya dejó de compartir su pantalla, doctor. Sí. Ok. En la parte de abajo del lado derecho está la forma de ponerla en forma de presentación. A ver, ¿dónde están? Mira abajo, donde está lo del volumen, a la izquierda del volumen, en la parte de mero abajo. No es volumen, es de la amplitud, creo, de la pantalla. Ujú. Amplitud, no puedo, ujú. ¿No la encuentra? No, normalmente puedo acceder bien por su, pero ahora no sé por qué no. En la No. parte de mero abajo, en su pantalla, en la parte del lado derecho, y en Ujú, la parte inferior del lado derecho, ahí ujú. está la forma de pantalla para que le aplaste para que se abra la presentación. Ahí por donde dice 79% al lado izquierdo, pasando todo eso, está la setenta y nueve por pantallita. ciento Ahí No lo abajo, abajo, encuentro. no. Sí, ahí por donde iba, donde estaba la flechita que estaba presentando en su presentación. ¿Usted ve mi flecha? Sí, mire, póngala sobre el punto rojo, el problema póngala en etiquetado de los alimentos procesados, en el letrero, Ujú, abajo, abajo, en el abajo, ahí mero. Ahora váyase hacia el lado derecho, ujú. más hacia el lado derecho. No, ya brincó. Es en la parte de mero abajo del lado derecho. O si no, ahí donde dice presentación con diapositivas, presiónele a ver si sale ahí la opción. Presentación con diapositivas, no la veo. Arriba en el letrero, en la barra inicial dice inicio, insertar, diseño, transición, animación, presentación con diapositiva. Eso que usted me dice no lo veo yo. Perdón, doctor Edgar, ¿y si le Ujú. aprieta donde está como un librito abierto? Abajo de su diapositiva hay un librito como abierto, donde dice presentación. A un lado está un como libro abierto. Si usted le da clic ahí, No encuentro el chat, el uso de compartir. eh, en- eh, perdón, es que estaba arriba de la. Ahora sí ya la encontré. Ándele, ahí mero, ahí mero. Es que Ahí, estaba oculto. eso es. Lo tenía oculto. Estaba Ok. oculto, exactamente. Ahí ya se ve perfectamente su presentación. Ujú. Déjeme quitar esto de acá porque me molesta. Bueno, pues entonces sí está, ¿verdad? Vamos. Sí, ya está ahí. Vamos a esperarnos unos 4 minutos Sí. para iniciar. Sí, pero ya Ujú. está ahí.
Es que estaba oculto por esta parte de arriba, por eso es que no veía. Estaba oculto por el Zoom, ¿no? Sí, exactamente, estaba oculto por el Zoom. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, ¿quién es? Héctor Villanueva, ¿cómo Ah, estás? Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto Muy saludarte. bien, Mauro y amigos, qué bueno que están ahí. Un saludo Buenas desde noches. Chihuahua. Buenas noches, Buenas Héctor. noches. Todo bien, gracias a Dios por acá. ¿Ustedes cómo están? Qué bueno. Bien, ¿Qué bien, todo dice? bien. Chihuahua un poco turbulenta, ¿no? Sí, pues así es nuestro país, pero ¿qué le vamos a hacer, verdad? Como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Sí, Pues ¿verdad? sí. Exactamente. Aprovecho para recordarles el Congreso del 17 al 19 en México. Ahí les vamos a enviar ya ahorita el programa ya casi terminado. Y bueno, ya he terminado con algunos cambios que puede haber, pero para que lo Mínimo, difundan ¿no? y sí, ya realmente ya está listo. Perfecto. Ahorita Qué bueno. estamos en 3 minutitos. Claro ¿Qué que tal sí. las lluvias por allá, paisa? ¿No ha llovido? No, no llueve nada. Unos ¿No? cuantos días, pero nada, muy poquito, muy poquito. Que la canción. Sí, Mientras Chalco inundándose, ¿no? Un sí, mes pues ya. inundado. Guanajuato también les tocó, ¿no? Ustedes por allá, bueno, no a ti Sí, sí ha directamente, llovido. pero ha Sí, llovido sí ha llovido. bastante. Sí. Sí ha llovido, sí ha llovido. Monterrey les ha llovido mucho. Estuve la semana pasada y los 3 días que estuve ya está, se suspendió el béisbol por, por Por la lluvia, por la ¿no? lluvia. Por la lluvia, sí. Ujú. Sí, pues qué lástima que no esté lloviendo allá, hombre. Tanta falta que hace. Ujú. Bastante, bastante. Qué gusto, Edgar, que estés aquí. Pues es un gusto estar aquí también con ustedes. Un Claro. placer, pues, convivir en estas reuniones. ¿Verdad? Qué bueno que nos invitó aquí el doctor Mauro. No, Sí, no, Mauro. para mí es un gusto que hayan aceptado participar en este curso de educación médica continua. Siempre hay mucho que aprender. Sí, Tenemos como mucho no. que aprender y ahorita este tema es de vital importancia por la situación de nuestro país. Sí, Con exactamente. con el aspecto de obesidad, ¿no? Lo otro, pues Ujú. quién sabe cómo lo vamos a solucionar. Así es. Pero bueno, ahorita que iniciamos, diriges unas palabras, ¿no? Sí, cómo no, claro que sí. Sí, yo te doy la entrada, nomás Sí, deja. Mauro. Tenemos 18 participantes. Ya sabemos que entran un poquito tarde. Doctor Edgar, si usted me permite que empecemos a las 9:05, ¿qué le parece? Sí, sí, claro que Sí, sí. para darle un poquito de oportunidad que se le junte más asistencia y los que están presentes a tiempo les pido disculpas porque vamos a iniciar 5 minutos tarde, no más. Muy Ujú. raro que yo haga esto, porque yo soy así muy cuadrado y a las 9 y punto, pero se me hace muy importante el tema como para que todo el mundo lo aprecie, ¿no? Ujú. Porque es un problema a nivel mundial, Sí, problema exactamente. serio, problema serio. Sí. Y sobre todo la importancia de que los pediatras nos sensibilicemos un poco más Claro que sí. hacia estos temas que no son muy, muy comunes dentro de la práctica pediátrica, ¿no? Exactamente, pues. A mí nunca me enseñaron eso. Claro que yo ya estoy en el sexto piso, ¿no? Pero no creo que a los nuevos les estén enseñando eso tampoco. O quizás estoy de hablador Pues y mira, sí, realmente. Bueno, realmente usted es profesor, entonces yo creo que usted sí les está enseñando algo, ¿no? bueno, sí, o sea, nosotros tenemos alumnos de la especialidad y sobre todo de la maestría en nutrición humana, orientación materno-infantil, y ahí tocamos estos temas que nos parecen muy importantes, ¿no? Sí, claro.
piden admitir, ¿tú los admites de allá de Sí, yo Mauro? los estoy Porque aquí, admitiendo, doctor. Sí, aquí para que, me dice, me toca a mí, o sea, los estoy como recibiendo, pero no sé sí, por qué. como coanfitrión los puede recibir. Ah, Pero eso yo me es. encargo de eso, no me encargo de eso porque usted no se distraiga en la No, 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 presentación. no, no, ahorita Ah, estoy viendo los de admitir, ah, entonces por eso estoy dándole. sí, no. No, yo aquí me encargo, estoy al pendiente de eso. Sí, porque si no se distrae uno No, en no, no, admitir y todo, no, no puede uno tanto. claro que no, claro que no. Es que hace tiempo me pasó a dar una plática y pues tenía yo que estar admitiendo porque algo pasó con el coordinador y no podía admitirlos, entonces, pero no, aquí Ah, estamos. ahí está mi Alex Eh, Barrón. ¿Qué tal? Buenas noches, y Alex. Hola, buenas noches, doctor Edgar, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí compartiendo con ustedes con mucho gusto, Alex. Bueno, aquí estamos listos para oírlo. ¿su Mucho No, alumno? sí, Alex. ¿Es su ¿Mandé? alumno? Bueno, pues, Eso, pues, ¿qué diremos tú, Alex? Si- si eres mi alumno, yo creo que no, ¿sí? No, ¿cómo no? No voy a dejar de ser su alumno, doctor. No, sí es. o O ya es sea, su maestro. lo que pasa es que ya crecieron mucho, Mauro. Sí, ya, Ahí ya. de la, de la residencia en pediatría médica en el hospital, no, Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Meche. Ajá. De ahí es Alejandro y bueno, mucha gente que se formó ahí en el hospital. Y sí, me imagino, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ya estoy yo eh, eh, únicamente en la Universidad de Guadalajara, porque Ah, me retiré del hospital hace 4 años. Una semana antes de que iniciara la pandemia, por cierto, ¿eh? bueno, mire, Entonces, ya no muy me a tocó. tiempo. Exactamente. Se me hace que ya sabías que venía la pandemia, Edgar, con tanto que investigas. Pues mira, algo sospechamos, mi estimado Héctor. Yo creo que por ahí nos mandaron un pajarito para decirnos, para advertirnos de Bueno, cómo venía la situación. ya, en un minuto comenzamos. Sí, está bien, ¿no? Hola, muy buenas noches. Les agradezco a todos el estar aquí con nosotros. Es muy importante su presencia. Sin esta no podríamos llevar a cabo este tipo de eventos. Tenemos entre nosotros a nuestro presidente de la academia, el doctor Héctor Villanueva Cliff, quien dirigirá un breve mensaje a todos ustedes. Héctor, buenas noches. Te cedo Buenas el noches, muchas micrófono. gracias, Mauro, muchas gracias a todos ustedes por estar en este chat que ha organizado desde ya mayo el doctor Mauro, ¿verdad? Con su atingencia. Veo 3 paisanos aquí de Chihuahua también, que qué bueno que entraron, que pronto esperamos se afilen a la academia. Invitarlos también al congreso que tenemos en México, en el Hotel Marquís, del 17 al 19 de octubre. Les vamos a hacer llegar hoy mismo el programa para que traten de inscribirse y lo difundan. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Bueno, gracias, Héctor. Pues ahora contamos con toda una personalidad en la nutrición humana en nuestro país, el doctor Edgar Manuel Vázquez Garibay. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara,
hizo pediatría médica en la UNAM y en el Centro Médico Nacional, maestría de Ciencias Médicas y doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, postdoctoral Fellow Research en Pediatric Nutrition en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, director del Instituto de Nutrición Humana en la Universidad de Guadalajara, líder del Cuerpo Académico Consolidado UDG 065 en Nutrición Humana en la Secretaría de Educación Pública. Es fundador de la Unidad de Estudios de Nutrición Infantil del Hospital Civil de Guadalajara, del Instituto de Nutrición Humana, de la Licenciatura de Nutrición, de la Maestría de Nutrición Humana, Orientación Materno-Infantil, miembro del CN1 nivel 2 de la es miembro también de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, de CONAPEME, de la American Society of Nutrition y de la Sociedad Latinoamericana, entre muchos de sus asociaciones a las que pertenece, y faltan un montón de publicaciones, libros que ha escrito, pero sería muy extenso y nos llevaríamos todo el tiempo, ¿no? Doctor Edgar, le agradezco que esté con nosotros. Es para nosotros un placer escucharlo y sé que nos vamos a llevar una gran información respecto a un tema que es de vital importancia para nosotros los pediatras, ya que México está entre los primeros lugares de obesidad infantil y es por todos conocido que esto puede ser debido a este tipo de alimentación procesada que les estamos dando a nuestros niños. Tiene usted la palabra, doctor, y muy buenas noches. Si quiere compartir su pantalla, por favor. Sí, como no, muchas gracias, Mauro, pues, por la invitación. Me siento muy a gusto, muy conforme de estar aquí en nuestra corporación de la Academia Mexicana de Pediatría. Y bueno, pues voy a tratar de presentarles esta ponencia. Déjenme cerrar esta parte de aquí. Este es bien. Entonces, muy bien, déjenme abrirla. Ya se ve bien por todos, me imagino, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, pues este tema, como decía el doctor Mauro, yo considero que reviste gran importancia para que sea del conocimiento de todos los pediatras y de todos los profesionales de la salud que ven niños por la trascendencia que tiene. Entonces, el título de esta presentación es Importancia en Pediatría de las alertas de advertencia en el etiquetado de productos comestibles procesados. Aquí les presento mi posición actual y sobre todo en la parte inferior viene que el apoyo a los proyectos de investigación que hemos estado realizando no son apoyados por la iniciativa privada. En primer lugar, deseo comenzar con la presentación de tres subtemas que los voy a presentar por separado. En primer lugar, el problema de la obesidad, sobre todo pediátrica. En segundo lugar, en la parte de los alimentos ultraprocesados, que es muy importante. Y por último, de lo que se ha hecho con el etiquetado en los alimentos procesados, no solo en México, sino en el ámbito mundial. Bueno, como decía el doctor Mauro, todos sabemos que el problema del sobrepeso y sobre todo de la obesidad es un problema pues yo diría que grave, me atrevería a decir, es un problema grave para nuestro país y para otros países. Como ustedes recuerdan, la obesidad es una enfermedad crónica, es compleja, común, con frecuencia persistente y es de tipo social que se asocia a consecuencias que son muy serias para la salud del niño que la presenta. Afecta a niños y adolescentes a través de todos los grupos etarios y es uno de los problemas de salud pública más lacerantes, más importantes en México y en el ámbito mundial. La realidad es que no existe un elemento causal único en su etiología
y es el resultado de interacciones complejas entre factores biológicos, genéticos, del desarrollo, conductuales y del medio ambiente. Este algoritmo que está acá, no se lo voy a leer todo, pero muestra la complejidad que tiene el problema de la obesidad en general. Y en este caso, más recientemente se ha señalado el papel que tienen los factores epigenéticos del microbioma, así como los efectos intergeneracionales y del ambiente intrauterino que influyen en el desarrollo y la persistencia de la obesidad. Aquí están factores, por ejemplo, que van desde el microbioma del intestino de la madre, también las bacterias o la microbiota que aparece en la piel de la mamá. El modo de la alimentación es distinto si son alimentados al pecho materno o si reciben fórmula. Las condiciones de la madre, que muchas veces no son óptimas. El medio ambiente, que a veces se convierte en un ambiente tóxico para el ser humano. La edad gestacional. El hecho de que el bebé nazca por vía cesárea, por vía vaginal, es un factor también determinante. Y por último, y muy importante, la microbiota vaginal de la madre. Como ustedes saben, el sobrepeso y la obesidad en la población pediátrica y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta van en aumento. O sea, no nomás no disminuyen, sino que aparentemente están aumentando. Estima que en el año 2020, 39 millones de niños menores de 5 años ya padecían sobrepeso u obesidad, y en el año de 2016, más de 340 millones de niños y adolescentes de entre los 5 y los 19 años de edad también padecían sobrepeso y obesidad. Esta figura que les presento pues salió recientemente, es de Lancet, está publicada en el 2023. Aquí estamos hablando de niños y se ve cómo las frecuencias de obesidad, aquí no es de sobrepeso, sino es obesidad, pues predominan en algunos países como México, por ejemplo, como ustedes saben, algunos países de Sudamérica, desde Argentina, Chile, Perú, por ejemplo, algunos países de Europa también, menos frecuente, pero también frecuente, en Canadá, en Estados Unidos un poco más, ¿verdad? La mayoría de los países asiáticos, con menos frecuencia en los países de África. Y en el caso de las niñas, pues aquí hay una prevalencia similar en Estados Unidos y en México. Fíjense cómo en Europa no es tanta la frecuencia como sucede en Estados Unidos y México, y en Sudamérica también tiende a ser un poco menor. Entonces, realmente el problema más grave en el mundo sucede en la población de Estados Unidos y México. Ahora, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua, en el periodo del 2022, la prevalencia de sobrepeso en escolares fue de 19.2% y de obesidad de 18.1%, y en adolescentes la prevalencia de sobrepeso fue de 23.9% y de obesidad de 17.2%. Entonces, son números que fluctúan entre 36, 37 y 40%, lo cual es una cifra realmente alarmante. Como ustedes saben, la obesidad en edades pediátricas y una dieta rica en alimentos ultraprocesados tendrían consecuencias para la salud de por vida. O sea, realmente ese es el problema, con mayores riesgos de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, incluidas enfermedades cardiovasculares, diabetes y dislipidemia. Los niños, o sea, como problemas adicionales, los niños que viven con obesidad pueden experimentar una afectación psicológica y psicosocial, por ejemplo, el estigma sobre el peso, el aislamiento social, la depresión, la baja autoestima y el bajo nivel educativo, que no se piensa mucho en estos problemas, pero que son tan frecuentes y tan importantes como los problemas clínicos, digamos. Los entornos alimentarios de todo el mundo, ese es otro problema serio, hacen cada vez más difícil que los niños accedan a una dieta saludable,
en buena parte por las acciones de la poderosa industria alimentaria y de las bebidas. Ese es un problema realmente serio. Para frenar este cambio hacia dietas poco saludables, la Organización Mundial de la Salud ha instado a sus Estados miembros a implementar un conjunto integral de regulaciones y de políticas ambientales alimentarias. O sea, el problema obviamente es tan grave que está poniendo mucha atención a la Organización Mundial de la Salud. Ahora comentemos un poco a propósito de los productos ultraprocesados. Les presento, este trabajo lo publicamos recientemente en los archivos de investigación de Pediatría de México como un trabajo de difusión hacia los pediatras que tiene que ver precisamente con el etiquetado de advertencia en productos procesados. Y bueno, si a ustedes les interesa ese trabajo que lo publicamos en este año, se lo puedo dejar a Mauro para que lo difunda entre todos si ustedes lo juzgan conveniente. Ahora, las políticas basadas en evidencias incluyen la implementación de un sistema obligatorio de etiquetado de advertencia nutrimental frontal del paquete. Esto que sea dirigido por el gobierno para alimentos y bebidas envasados, impuestos sobre alimentos y bebidas y restricciones de comercialización de alimentos y bebidas no saludables. O sea, ese es un conjunto de iniciativas, de estrategias, entre las cuales el etiquetado es muy importante. Ahora, para el abordaje de este tema, vamos a utilizar la clasificación NOVA, que es muy importante para la Organización Mundial de la Salud también, y además que es utilizada en amplios sectores del mundo. Se trata de una clasificación de alimentos según su naturaleza, extensión y finalidad del procesamiento industrial al que se someten y se dividen en 4 grupos. En primer lugar, los alimentos no procesados o mínimamente procesados, que son los que comimos muchos de los que estamos aquí, sobre todo los que tenemos más de 60 años, que no comíamos realmente alimentos saludables que nos preparaban nuestras mamás. Ya poco a poco esto ha ido cambiando, poco a poco. Ya hay otros con ingredientes culinarios ya más elaborados. Luego viene el grupo de los alimentos procesados y finalmente los alimentos ultraprocesados, que son galletas, pan dulce, bebidas carbonatadas azucaradas, snacks salados, tortillas y pan envasados, caramelos, dulces, yogures y bebidas endulzadas, embutidos y otras carnes que también son ultraprocesadas, y también cereales para el desayuno. Entonces son una cantidad significativa de productos que están en este grupo. Ahora, los productos ultraprocesados son básicamente formulaciones de fuentes industriales de energía y nutrimentos dietéticos. En particular, hay que focalizarnos en los tipos de grasas, almidones, azúcares libres y sal que son nocivos para la salud y que están diseñados para intensificar el impacto sensorial. Muchos de estos productos ultraprocesados crean una falsa impresión de ser saludables. Por ejemplo, añaden fibra dietética, algunos añaden micronutrientes y reemplazan el azúcar por edulcorantes artificiales o reducen incluso el sodio. Esto les permite a los fabricantes hacer declaraciones de propiedades saludables a pesar de que realmente el producto es poco saludable. Las grandes corporaciones gastan enormes sumas de dinero en publicidad y en la promoción de sus productos regulares o reformulados para hacerlos más atractivos, especialmente para niños y adolescentes. Recuerdo que en una reunión que tuvimos en Querétaro con la Confederación Nacional de Pediatría, nos enteramos de una industria productora de refrescos embotellados que ustedes conocen perfectamente bien a cuál me refiero, que nos enteramos que gastan 3,000 millones de dólares al año simplemente para la difusión y la comercialización de estos productos. Entonces ya se imaginarán la fuerza que tienen estas empresas. Ahora, esta diapositiva se las presento, acaba de aparecer en el British Medical Journal en el 2024, pero trata sobre la ingestión nacional promedio de bebidas azucaradas
una proporción de 248 gramos, 8 onzas por semana, en niños y adolescentes entre los 3 y los 19 años de edad en 185 países en el año del 2018. Las bebidas azucaradas se definieron como cualquier bebida que contuviera azúcar añadido y alrededor de 50 kilocalorías por ración de 237 gramos, incluyendo bebidas comerciales o caseras, refrescos embotellados, bebidas energéticas, bebidas con frutas, etc. Y ahí, como ven ustedes, el campeón, el que gana la medalla de oro en este consumo, pues ya se imaginarán quién es. Ahora, también se investigó la comparación entre países con ingresos elevados versus los países latinoamericanos y del Caribe. Y vean ustedes en los países de ingresos altos cómo la proporción va desde alrededor de 2.5 porciones, ¿verdad?, hasta llegar alrededor de 7 porciones. Sin embargo, en los países latinoamericanos va desde 5 porciones hasta cerca de alrededor de 12 porciones. Entonces, no hay duda que el grave problema del consumo de estas bebidas se encuentra principalmente en países de América Latina. Y para eso está esta figura también, en donde muestra diferentes partes del mundo, como ven aquí, y me voy a centrar en esta columna, que es la de los países de América Latina, que es la más alta, ya desde 1990, bajó en el año de 2005, pero volvió a subir en el año 2018. Entonces, realmente volvemos otra vez a ser campeones en el consumo de este tipo de bebidas. Ahora, la evidencia indica que la elevada y creciente carga global de obesidad y de otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta ha sido impulsada por el desplazamiento de alimentos no procesados o mínimamente procesados y platos y comidas recién preparados por productos de alimentos y bebidas ultraprocesados. Entonces, hay el grave problema del desplazamiento de alimentos saludables por otros que realmente no son saludables. Estos cambios dietéticos propician la carga de deficiencias de micronutrientes en los países de ingresos, sobre todo de ingresos bajos y medios. Ahora, un problema muy grave que estamos viviendo ya es que la producción y el consumo de productos ultraprocesados dañan el medio ambiente y propician los cambios climatológicos, provocan contaminación, pérdidas de biodiversidad y agotamiento, degradación y pérdidas de agua, suelo, energía y otros recursos naturales no renovables. Entonces, ya se imaginará que buena parte de lo que estamos sufriendo actualmente en nuestro propio país tiene que ver probablemente mucho con este exceso en la producción de estos alimentos que son tremendamente destructivos. Ahora, los alimentos ultraprocesados son formulaciones listas para comer. Contienen sustancias derivadas de alimentos, pero sin un uso culinario común. Por ejemplo, los aislados de proteínas, los almidones modificados, las grasas hidrogenadas, etc. Además, aditivos que les confieren propiedades sensoriales atractivas. Estos alimentos, como ustedes lo saben muy bien, tienen potenciadores del sabor, colorantes, edulcorantes artificiales. Entonces, pues es un problema muy serio. Suelen tener una densidad energética y una carga glucémica elevadas, tienen exceso de azúcares libres, grasas no saludables, bajo contenido de fibra y micronutrientes. La mayoría de estos alimentos tienen, como ustedes se pueden imaginar, saben, un sabor agradable, se envasan de forma atractiva y se comercializan de forma potencialmente agresiva. Entonces, la lucha, como se pueden imaginar, es muy importante. Estos alimentos ultraprocesados incluyen refrigerios envasados, dulces o salados como bebidas carbonatadas y no carbonatadas, platos preparados congelados o no perecederos, cereales para el desayuno, pasteles, dulces y productos para untar y aderezos. Entonces, la gama es
extraordinaria. Desafortunadamente, la sustitución de las preparaciones culinarias tradicionales por alimentos procesados ha sido impulsada, como hemos dicho antes, por estrategias agresivas de mercadotecnia de la industria alimentaria transnacional, los supermercados y las cadenas de empresas de comida rápida. Hay desafortunadamente, otros factores más complejos. Por ejemplo, estos factores que han influido son los cambios sociodemográficos que ha sufrido la sociedad, el aumento del poder adquisitivo de los consumidores, la urbanización y la proporción de mujeres empleadas fuera del hogar. Yo me acuerdo que por allá en la década de los 70, todavía 60 del siglo pasado, 70% de la población mexicana vivía en zonas rurales. Ahora el 70% vive en zonas urbanas. Entonces se trastocó totalmente el hábitat de la población, como sucede también en otros países. He observado, por ejemplo, que en México el consumo de alimentos procesados representa 29.8% de la ingestión energética total. En Colombia es menos, 20.4%. En Brasil, más o menos como México, 28.6%. En Chile nos rebasa con mucho, 48%, igual que en Canadá, 56.8%, y en Estados Unidos, 58%. Entonces, aunque nuestro país está en una situación seria, hay otros países en donde la situación todavía es más grave. Ahora, un estudio realizado en México sobre alimentos y bebidas clasificados según el marco alimentario de NOVA, que les expliqué antes, en 10.087 participantes, se observó que en comparación con otros países, por ejemplo, Colombia, Brasil, Canadá y Chile, la fracción dietética mexicana compuesta de alimentos ultraprocesados tenía mayor contenido de azúcar agregada, de grasas saturadas, mayor densidad energética y eran más bajos en proteínas, grasas totales y fibra dietética. Entonces, algo estamos haciendo mal en México para que suceda esto. Y bueno, estamos haciéndolo mal, ya se imaginan, desde todos los niveles y todos los ámbitos de la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre las etiquetas de advertencia en productos comestibles procesados. O sea, una de las grandes estrategias que se están utilizando en nuestro país y en otros países del mundo para tratar de frenar de alguna manera esta situación. La globalización ha permitido el acceso de productos con exceso de nutrimentos no saludables y ha modificado los patrones dietéticos tradicionales con incremento en el consumo de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados. La sindemia por la que atraviesa nuestro país, con elevada prevalencia de exceso de adiposidad y peso, que es el sobrepeso y obesidad, y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta entre la población adulta, y una creciente prevalencia de exceso de peso entre niñas y niños y adolescentes, ha generado diversas respuestas por parte del Estado. O sea, el Estado se ha preocupado ya por esta situación. De tal manera que la implementación de políticas públicas costo efectivas enfocadas en la transformación de los entornos alimentarios ha sido una prioridad para la solución de los problemas de salud pública. O sea que aparentemente ya en nuestro país la política se está interesando sinceramente en este problema tan serio. Por ejemplo, el gobierno ha implementado una serie de estrategias para mejorar la calidad de la alimentación. Por un lado, el cobro de impuestos a los productos comestibles de alta densidad energética y bebidas azucaradas, la prohibición de la venta de alimentos procesados y bebidas azucaradas en las escuelas, el establecimiento de restricciones a la publicidad dirigida a los niños, la implementación de programas de actividad física y carriles para bicicletas en la comunidad y el hacer que las fuentes de agua públicas estén disponibles. El problema que yo veo a estas estrategias del gobierno es que no hay estudios que muestren cuál ha sido el efecto real, ¿verdad?, de estas estrategias para disminuir el problema de la obesidad.
Por ejemplo, una revisión sistemática y metaanálisis ha proporcionado evidencia de que la exposición aguda a anuncios de alimentos no saludables aumenta la ingestión de estos alimentos en los niños. De tal manera que los formuladores de políticas públicas deberían considerar sus hallazgos y orientar las acciones políticas para reducir la exposición de las niñas, los niños y los adolescentes en la publicidad o a la publicidad de esos alimentos no saludables. Se ha señalado también la importancia de adoptar medidas regulatorias para la prevención de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, como el etiquetado de advertencia nutrimental frontal del paquete de productos comestibles para proteger el derecho a la salud y mejorar la dieta de los seres humanos. En nuestro país, según la norma oficial mexicana del 51, número 51, los alimentos procesados deben incluir una etiqueta frontal de advertencia cuando el contenido de los nutrimentos de interés supere los umbrales. Por ejemplo, un producto llevará la etiqueta de exceso de azúcar y exceso de grasa saturada si el contenido de azúcar o grasa saturada del producto es de 10% o más del total de energía. Este etiquetado frontal de advertencia, que entró en rigor el 1 de octubre del 2020 con la modificación de la norma oficial mexicana número 51, es una de las medidas regulatorias que ha sido reconocida a nivel internacional, que contribuye a elecciones más saludables para los consumidores debido a su fácil comprensión, incluso entre niñas, niños y adolescentes. Entonces, estas etiquetas frontales de advertencia permiten conocer de manera clara y rápida cuando un producto industrializado tiene un exceso de kilocalorías de sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas por cada 100 gramos o mililitros, según el modelo del perfil de nutrimentos de la Organización Mundial de la Salud, pero Panamericana de la Salud. Ahora, se utilizará la etiqueta de exceso de grasas trans si el contenido de grasas trans es de 1% o más. Para la etiqueta de exceso de sodio, los criterios incluyen 1 miligramo o más de sodio por kilocaloría o 300 miligramos o más de sodio en bebidas y alimentos envasados, o bien para bebidas sin kilocalorías 45 miligramos o más de sodio. Estos nutrimentos que mencionamos, críticos, están relacionados con el incremento del exceso de peso, como ya sabemos, y de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, e innova en la inclusión de advertencias en productos que contienen cafeína añadida y edulcorantes, ingredientes que no son recomendables en niñas, niños y adolescentes, así como en la regulación de elementos persuasivos publicitarios en productos no saludables. Entonces, esto ya está apareciendo sobre todo en nuestro país. El propósito es dar tiempo, o sea, no se trata de pelearse con la industria alimentaria, se trata también de darle tiempo a la industria alimentaria para que adopte sus productos según la norma, con la implementación y con la implementación que se realiza en 3 fases. La primera fase del reglamento comenzó en el año 2020, la segunda comenzó en el 2023 y la última fase comenzará en octubre del 2025. Al final de este periodo, todos los productos que se comercialicen en el país deben estar totalmente sujetos a esta normatividad. Actualmente hay evidencia científica que muestra las estrategias que utiliza la industria alimentaria, particularmente las grandes empresas transnacionales, para interferir en el diseño e implementación de políticas públicas, sobre todo el cabildeo, que contribuyen a prevenir y controlar el exceso de peso y a las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta. En diversos países, imagínense nomás, en diversos países se ha documentado cómo la industria alimentaria ha tratado repetidamente de negar, dividir, desviar y retrasar el desarrollo de políticas públicas a través de diferentes tácticas. Interfieren en los procesos legislativos, utilizan grupos o individuos fachada para actuar en su nombre, cuestionan la evidencia del daño de su producto y la efectividad de las intervenciones para reducir los daños a la salud, y lo más serio es que responsabilizan de todo a las y a los consumidores.
Ahora, la orientación para elegir alimentos saludables con el sistema de etiquetas de advertencia nutrimental a la frente del paquete para alimentos procesados es una política que es rentable, importante para reducir la ingestión de nutrimentos críticos junto con programas educativos de nutrición. O sea, en forma aislada no es suficiente. Tiene que haber programas educativos de nutrición que vayan en conjunto para que esas estrategias funcionen. Estas etiquetas forman parte de un grupo de estrategias establecidas para mejorar el entorno alimentario. Ahora, la regulación de estas etiquetas de advertencia nutrimental al frente del paquete tiene la ventaja de que pueden ser monitoreadas y aplicadas y tienen la posibilidad de cambiar las normas culturales, que eso es muy importante, que regulan la demanda de los consumidores y por tanto el suministro de alimentos con el tiempo. Entonces, tienen esa función también. Se ha señalado que estas etiquetas podrían ser una estrategia eficaz para disminuir el consumo de azúcares añadidos, de grasas trans, de grasas saturadas y la ingestión de sodio si la población realiza la sustitución de estos productos. Entonces, como se podrán imaginar, la tarea no es fácil. Es algo que va a ocupar años de aplicación. Aunque el uso de estas etiquetas de advertencia nutrimental de frente del paquete conduciría a un cambio importante en la gestión de nutrimentos críticos asociados con las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, esta estrategia debe ir acompañada de educación nutricia para concientizar a la población sobre la importancia de una buena alimentación. O sea, es importante la educación nutricia y la impartición de una buena alimentación. Estos elementos son absolutamente indispensables para que funcione mejor esta política del etiquetado. A partir del 1 de abril del 2021, los productos que contengan uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes no puede incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos tales como los juegos visuales espaciales o bien las descargas digitales, que cuando son dirigidos a niñas y niños incitan, promueven o fomentan el consumo o compra o elección de productos con exceso de nutrientes. Entonces, ya todas estas figuras deben desaparecer ya de estas etiquetas. Hay que recalcar y recordar que este sistema de etiquetas de los alimentos son de gran importancia. O sea, porque ayuda a millones. No olvidemos que somos 130 millones de habitantes en México, pero ayuda a millones de personas en todo el mundo. Esto se demostró en una revisión sistemática de varios tipos de etiquetas de alimentos, incluidas las etiquetas de advertencia nutrimental de frente del paquete y las etiquetas de la parte posterior del paquete. Suelen tener la forma de un pequeño gráfico con información numérica y la evidencia indica que la mayoría de los consumidores tiene poca capacidad para interpretar con precisión estas etiquetas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero imagínense que una persona ve aquí en estas letras chiquitas que esto es para 2,000 kilocalorías y que estos son porcentajes de grasas, de colesterol, de hidratos de carbono, azúcares, en el total de grasas. Entonces, esta es una información, pues sí es información útil, real, pero de ninguna manera es interpretativa. Entonces, a la persona realmente no le dice nada. En los últimos años, muchos países han adoptado etiquetas de advertencia nutrimental de frente del paquete que sean más simples, más fáciles de comprender. Se utilizan varios diseños en diferentes partes del mundo. Algunos diseños son específicos de nutrimentos y muestran información sobre estos alimentos que consideramos hasta cierto punto nocivos. Por ejemplo, como ya dijimos, las etiquetas frontales de advertencia solo están presentes en los paquetes de un alimento si tiene un contenido excesivo de estos, ya lo habíamos comentado. Y también ya dijimos que como resultado es la etiqueta simple en la que juega un papel importante, ¿verdad? Y estas etiquetas que tienen toda esta información atrás, y a veces con estas letras que son chiquitas, pues realmente la población no las va a leer o no las va a comprender. Entonces es muy importante darles etiquetas que sean interpretativas.
¿verdad? Vuelvo otra vez a este punto. Este es uno de los sistemas. Esta fue de las iniciales, por ejemplo, la etiqueta de la guía de cantidades diarias recomendadas, que como les digo, pues es información real. Esta etiqueta indica la cantidad de estas sustancias por ración, así como de energía. Y las cantidades se expresan como un porcentaje de la ingestión de referencia del adulto. Entonces, imagínense calcular para un niño en diferentes edades estos porcentajes, ¿verdad? Y para cuántas kilocalorías. Entonces, pues usted mandar a leer libros a la población. Ahora, han aparecido ya otras etiquetas. Estas etiquetas de semáforos múltiples, por ejemplo. Aquí el diseño es bastante similar a la guía de cantidad diaria recomendada, excepto que mientras que la CDR es monocromática, estas etiquetas de semáforos múltiples incorporan semáforos que indican si el alimento tiene un contenido alto, que lo ponen en rojo, medio, que es naranja, o bajo, que es verde. Entonces, esto va a decirnos, por ejemplo, en este caso, esta etiqueta pues es bajo en sal y prácticamente no contiene grasas ni azúcares, y así puede haber diferentes etiquetas para que la gente, cuando menos tenga una idea de cuáles alimentos pueden ser pues potencialmente nocivos. Existen otro tipo de etiquetas, por ejemplo el Nutri-Score, también conocido como 5CNL o etiqueta nutrimental de 5 colores, que presenta su estimación como una letra que va de la A, la más saludable, a la E, la menos saludable. Esta etiqueta muestra las 5 letras, cada una con un color diferente, pero la que indica el valor del alimento está más ampliada. Este sistema utiliza un método de perfiles de nutrimentos y bueno, este Nutri-Score se utilizó, se desarrolló en Francia y ha sido utilizado en algunos países europeos como Bélgica y España. Ese es el Nutri-Score. Entonces aquí está el verde, que es el más saludable, un verde menos definido. Esta etiqueta está realzada, o sea que el alimento está en un nivel de amarillo como de advertencia, aunque no sea realmente ni el D ni el E, que serían los menos saludables, ¿no? Existe otro sistema de guía de estrellas de la salud. Este etiquetado frontal de advertencia, etiquetado, indica el valor saludable del alimento. Es un sistema de guías de estrellas en salud que se utiliza sobre todo en Australia y Nueva Zelanda. La etiqueta muestra desde media estrella hasta 5 estrellas. Los componentes de los alimentos incluidos en la puntuación son energía, grasas saturadas, azúcares, todos estos, además de frutas, verduras, proteínas y fibra. Y estos se conocen más en Estados Unidos, en Australia y Nueva Zelanda. Entonces aquí, por ejemplo, este alimento, ¿verdad? Por 100 gramos tiene 4 estrellas, entonces es un alimento razonablemente saludable, la cantidad de energía no es muy alta, la cantidad de grasas es baja, igual la cantidad de azúcares, entonces es un alimento que se consideraría por quien lo lee como un alimento saludable. Existe otra versión que es el Choice International Foundation, que es el concepto de elección informada en el ámbito alimentario y se ha convertido en sinónimo de alentar a los consumidores a elegir opciones más saludables mediante el suministro de información. Esto yo lo veo como útil para personas con cierto nivel de educación, de clases medias bajas, altas, ¿verdad? En donde la persona puede ver el choice, que este es el Eat Well Guide, ¿verdad? Que entonces se ve que todos estos alimentos, que son principalmente frutas y verduras, pues es verde, son los que son muy saludables. Aquí están estos en amarillo, naranja, que son los cereales, que son altos en contenido de energía, ¿verdad? Que tiene su manera de consumirse, ¿verdad? Aquí en esta parte aparece como cuál debe ser la manera de consumirlos. Aquí la leche y derivados de la leche también, prefiriendo las leches con poca cantidad de grasa. Aquí vienen las leguminosas, oleaginosas, las carnes, el pollo, el pescado, y también refiere más o menos qué cantidad sería razonable utilizar.
Y acá vienen otros alimentos que son menos aconsejables y no dice que no se comen, ¿verdad? Pero se dice que deben ser comidos con mucho menos frecuencia. La evidencia y la experiencia de la implementación de estos etiquetados de advertencia nutrimental de frente del paquete evolucionaron y mejoraron en la aplicación de etiquetas de advertencia octogonales. Esto incluyó disposiciones nuevas o modificadas que requerían tamaños más grandes para que fueran bien vistos para las etiquetas de advertencia con el propósito de realizar modificaciones de fondo de las etiquetas para darles mayor prominencia. Entonces, este es el etiquetado actual en México. Están las 5 figuras octogonales de exceso de calorías, de azúcares, de grasas saturadas, de grasas trans y de sodio. Pero además estas etiquetas nos refieren que contiene cafeína. Y aquí no la sugerencia, sino la indicación es que se debe de evitar en niños por el hecho de que contienen cafeína. Y acá dice que contiene edulcorantes y aquí es no recomendable en niños. No se prohíbe determinantemente, pero es no recomendable. Y aquí ya habíamos tenido alguna discusión hace tiempo porque, por ejemplo, niños diabéticos en sus cumpleaños, pues no podrían comer azúcar, pero sí podrían comerse un pastel con edulcorantes y no pasaría nada, ¿no? En fin, es para ciertos criterios. Por ejemplo, el uso de la palabra exceso, como lo vieron, en lugar de alto en, es importante para mejorar la eficacia y utilizar el modelo de perfil de nutrimentos de la OPS. Alto en, este etiquetado lo utilizan en Chile y en México se adaptó la palabra exceso, que es mucho más interpretativa y más clara. Cuando se habla de exceso, está muy claro que es mucho más allá que alto en él, que es un poquito vago. Entonces, de ahí que en México se prefirió esta palabra exceso en lugar de alto en. Y también hay los famosos sellos, los sellos para alimentos comestibles pequeños, que se les llama también microsellos, porque no caben todos los sellos, que indican el número de ingredientes críticos, ¿verdad? Son los 5 sellos, que son los mismos que aparecían antes, pero puede ser que tengan un sello nada más o que tengan 2 sellos, pero aún los productos comestibles pequeños también los tienen. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recomienda que estas etiquetas de advertencia nutrimental, como una estrategia política que favorece la elección de alimentos más saludables al proporcionar la información nutrimental claramente visible. O sea, por eso es que son recomendables. Además, provoca cambios en la producción y en el suministro de alimentos, incluida la reformulación. O sea, esto es para educar tanto a la población, ¿verdad? A través de la recomendación, como para que las empresas reformulen sus productos y los hagan ya más saludables para la población en general. Crocker y colaboradores señalan que en su revisión sistemática, que proporciona evidencia de estudios tanto experimentales como de la vida real, de que los esquemas de etiquetado de advertencia nutrimental de frente del paquete fomentan conductas de compra de alimentos más saludables. Esto es muy bueno. Y que las etiquetas que incluyen un mensaje interpretativo, como son estas, que va más allá de la simple provisión de información nutrimental, tendría mayor potencial para el impacto, para impactar el comportamiento. Entonces, la clave de estas etiquetas de advertencia es que son interpretativas. Ya la persona que las ve está viendo que ya se interpretó lo que tiene el producto y no simplemente la información que tiene que tratar de saber de qué se trata. Los resultados de este estudio confirman la evidencia existente que de esas etiquetas en productos preenvasados potenciaría las compras más saludables y mejoraría la calidad de la dieta de las familias. Especialmente sería sustancial el impacto sobre el consumo de estos alimentos, ¿verdad? Que son potencialmente nocivos. Según la UNICEF, en 2022, estas serían algunas consideraciones clave para diseñar estos sistemas de advertencia que serían eficaces. En primer lugar, seleccionar un formato de etiqueta interpretativo que destaque la inconveniencia del producto. En segundo lugar, que la implementación sea obligatoria
y dirigida por el gobierno para que se garantice que los consumidores reciban el beneficio completo del etiquetado. Y en tercer lugar, recordar que son particularmente efectivas las etiquetas frontales de advertencia que son específicas de nutrientes. De tal manera que para ayudar a identificar el problema que es necesario abordar con este etiquetado y comprender el contexto de la política nutrimental existente, la UNICEF propone una serie de condiciones. Una, determinar metas y objetivos regulatorios específicos de cada país. Dos, establecer un proceso liderado por el gobierno e incluir consultas de las partes interesadas. Tres, seleccionar un diseño de este etiquetado de advertencia que logre los objetivos deseados. Cuarta, desarrollar reglas sobre cómo debe ser el etiquetado. Quinta, desarrollar o adoptar un modelo de perfil de nutrimentos. Sexto, hacer que la política sea obligatoria y desarrollar sanciones por incumplimiento. Imagínense hasta dónde llega este punto. Otro, designar un instituto apropiado para administrar este etiquetado, que en nuestro país es el Instituto Nacional de Salud Pública. Y en último lugar, vincular la política del etiquetado de advertencia nutrimental de frente del paquete con políticas nutrimentales adicionales. O sea, no solo esto, sino es un conjunto de cosas. En resumen, ¿qué podríamos decir? Que es necesario que todos los pediatras del país y los profesionales de la salud que atienden niños nos familiaricemos con las etiquetas de advertencia en productos comestibles procesados con el propósito de orientar a las madres y facilitar que ellas eduquen a sus hijos en sus hábitos de alimentación sin dejarse llevar por la propaganda de la industria alimentaria. Esta consideración se debe a que el patrón de alimentación de la sociedad mexicana, como en el resto del mundo, prácticamente se consolida durante los primeros 3 años de la vida, imagínense, y continuará por el resto de su vida, con las consecuencias en salud y enfermedad relacionadas con la alimentación. De ahí que nuestro papel en el área de pediatría, sobre todo en los primeros 3 años de la vida, es crucial. Es crucial que junto con las mamás logremos que el niño aprenda a comer lo que es saludable y trate de evitar lo que no es saludable. Muchas gracias por su atención. Estoy listo para preguntas. Creo que todavía nos quedan algunos minutos y muchas gracias por su participación y su presencia. Ok. Si quiere dejar de compartir la pantalla, doctor, para abrir para la sesión de preguntas. Está abierto, pueden hacerlas a través del chat o pueden hacerlas a través de levantando la mano. Tengo aquí unas ya que me han estado llegando. ¿Qué opina usted, doctor, que las etiquetas siguen siendo engañosas en lo referente a azúcares porque no puntualiza el empleo de alta fructosa? ¿Se debe emplazar a la industria a no utilizar alta fructosa? Bueno, eso tendría que ser exactamente una de las razones de la reformulación por la industria alimentaria. Yo creo que en lo personal, esta es una opinión personal, el etiquetado como está con la alta cantidad, por ejemplo, calorías, a mí no me gusta mucho la palabra calorías, porque lo correcto son kilocalorías, pero el decir que tiene exceso de azúcares y que tiene exceso de calorías, yo diría que en este aspecto de la adición de hidratos de carbono del tipo de la fructosa, quedarían prácticamente en este grupo, ¿no? Mucha gente de la población probablemente no le diga mucho qué es la fructosa, desde luego que a los pediatras sí, pero a la población en general no. Y acuérdense que son etiquetas interpretativas que buscan que la población las encuentre lo más fácil de interpretar para que las aplique de una manera práctica con su familia, ¿no? Ok. Tengo dos comentarios del doctor Cortés Gallo. Uno es, se requiere de políticas más agresivas para dar a conocer de manera simple a la población la interpretación de los sellos. Y el otro es, el incremento de impuestos a los productos no representa un problema para la industria, pues los transfiere al consumidor. ¿Tiene algo que opinar al respecto, doctor?
Bueno, los impuestos, la verdad es que el impuesto que se logró, lo logró el grupo del Instituto de Salud Pública, o sea, en cabildeo que hizo con el gobierno, lograron que se implementara ese impuesto, y la verdad es que no funcionó solo. O sea, realmente, no, ¿cómo diré? Si no se logra llegar a la población con información interpretativa, que es lo que promueve este etiquetado, en donde la gente pueda de sí misma, al interpretar el etiquetado, discernir de que discernir de que puede afectar su salud, pero sobre todo la salud de sus hijos. Yo creo que con el etiquetado en la forma en cómo está diseñado, sobre todo en México, que a mí me parece que es el mejor de los que vimos, sí puede, ¿cómo diré?, incidir en la mayoría de la población mexicana, independientemente de los estratos económicos, ¿verdad? Desde luego que en los más bajos es más difícil. Por eso es que ¿cómo diré? La sugerencia o el consejo es que junto con el etiquetado de advertencia se den otro tipo de acciones, estrategias. Por ejemplo, la actividad física, que es fundamental, ese tiene que estar dentro. La educación nutricia desde las escuelas. O sea, yo, por ejemplo, en Guadalajara hemos insistido mucho en que debiera haber cuando menos una nutrióloga por 2, 3 escuelas para que hiciera un seguimiento longitudinal de los niños de primero de primaria hasta sexto de primaria, para que hiciera el seguimiento del índice de masa corporal y al mismo tiempo dar cursos para padres de familia y para los profesores. O sea, que tuviera una triple función para que por un lado, hiciera la vigilancia epidemiológica del niño, porque hay niños que pueden subir de peso, digamos, entre primero de primaria a sexto. Ahora, estoy hablando ya de población de primaria. Ya comenté antes que el problema, la gravedad del problema es antes, ¿verdad? Porque un niño comienza a tener ya adiposidad excesiva desde los 3. Hola, hola. Perdimos al doctor Edgar. Prácticamente de la etapa concepcional. Entonces, no sería suficiente, ¿no? Doctor, nos mencionó usted que hay varios estudios, revisiones sistemáticas de lo que han influido estos etiquetados en los alimentos procesados o ultraprocesados. Y nos dijo que a partir del 2019 se implementaron en México etiquetados más agresivos, más llamativos, pues, pero que no hay estudios al respecto. Y se continuó en el 2023 con esta estrategia. ¿No sabe usted qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no han salido estos estudios? ¿Cómo sabemos si esta implementación está dando resultado en nuestro país? Yo diría que el problema es enorme. Es enorme. eh, Como tú comentaste, yo preferiría no utilizar la palabra agresivos, ¿verdad? Ya de entrada hace que la gente, inclusive nosotros como pediatras, cuando hablamos de algo agresivo, pensamos que es algo que potencialmente puede afectar inclusive la parte psicológica de la familia, ¿no? Yo diría que más bien la palabra interpretativo, o sea, que la familia tenga la capacidad de interpretar correctamente el etiquetado es mucho mejor. Lo que no hay, y era lo que ya habíamos comentado, son ensayos clínicos o clínico-epidemiológicos que demuestren que ciertas estrategias, cuando se dan y en conjunto, tienen un efecto beneficioso en el mediano, en el largo plazo. Estos serían, lo que pasa es que son estudios que no son fáciles, son estudios de cohorte a largo plazo que tendrían que durar algunos, que diré, 6 años, 8, 10 años y algunos más. Entonces, se tendría que estar ya planeando, como ustedes decían, desde hace 4 o 5 años, desde que se implementaron estas etiquetas, Claro. planeando ya estudios de seguimiento para saber bajo, como diré, preguntas específicas e hipótesis muy claras, o sea, qué es exactamente lo que se espera a través del diseño de un proyecto de investigación en
para contestar la pregunta relacionada con esto, ¿no? Ok, ¿cómo afectan las alertas de advertencia las decisiones de compra de estos alimentos a los padres? O sea, ¿cómo afectan estas advertencias la decisión de la compra por los padres? Bueno, como decía, uno de los trabajos una de las revisiones sistemáticas muestran que sí tienen influencia, ¿verdad? Que sí propician que la familia, que los padres de familia se detengan para no comprar productos que saben que son dañinos para la familia. O sea, pero o sea, es una revisión sistemática, nada más. Como decía antes, estos etiquetados tienen, como diría, hay diferentes tipos de etiquetados, como les comenté, en diferentes partes del mundo. El etiquetado de advertencia que se está utilizando en México, con esas características, que es muy buen etiquetado, no se están haciendo estudios que yo sepa en este momento para demostrar que la utilización de estas etiquetas tiene un efecto beneficioso y por estratos, o sea, por estratos socioeconómicos, porque ahí sí se tiene que controlar Claro. la educación de los padres, el estatus económico, para saber si esto influye o no influye en que la familia o los padres de familia decidan actuar en consecuencia, ¿no? Yo supongo, hipotéticamente, que los padres de familia con mayor educación, sobre todo mayor educación, tendrían mayor sensibilidad para utilizarlos que los que tienen menos educación. Ok, lo manda a felicitar la doctora Elisa García Morales, excelente ponente y ponencia. En su opinión, ¿qué podríamos hacer los médicos pediatras para incidir favorablemente en este grave problema? Pues yo diría que en principio conocer lo mejor que podamos este sistema de etiquetado, que no es complicado. Como vieron ustedes, el etiquetado de advertencia frontal de México es de los más fáciles de entender. O sea, yo diría que probablemente instar a los padres de familia que se familiaricen más y hacer la advertencia con los padres de familia que lo que hacen estas etiquetas es demostrar que hay ciertos alimentos que tienen exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de kilocalorías, incluso excesos de grasas trans, ¿verdad? Cuando menos. Y no lo vemos tanto, pero también exceso de sodio, ¿no? Que a la larga puede tener un efecto deleterio, sobre todo en las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, ¿no? Ok. Si no hay Las más enfermedades preguntas, cardiovasculares. sí, claro. Doctor, si no hay más preguntas, le agradezco infinitamente el haber participado en este tipo de eventos. Enriquecedor, como siempre, y muchísimas gracias. Héctor, no sé si quieras dirigir algunas palabras. Sí, agradecerle nuevamente a Edgar, a ti y a los asistentes a este ponencia del doctor con la sapiencia que tiene y la facilidad de expresarse, muy importante para nosotros, para la academia, e invitarlos nuevamente al congreso que vamos a tener en Ciudad de México del 17 al 19 de octubre. La información ya está en los chats, la vamos a subir a todas partes para que nos acompañen. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Ok. gracias, Héctor. Mucho gusto saludarte. Igualmente, Edgar. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y nos vemos en un mes. En Ahí un nos mes vemos. vamos a hablar de bioética en pediatría. Va a estar Muchas interesante, gracias a todos por va su a ser presencia. una mesa redonda. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente y que tengan muy buenas noches todos ustedes. Hasta Hasta luego, luego. doctor Mauro. Nos vemos, doctor.